Saludos amigos, nuestro invitado de hoy en Álvarez Café es toda una referencia en el mundo ecuestre, jinete, entrenador, criador de caballos, en fin, toda una vida dedicada al deporte que le ha llevado a participar en 6 Juegos Olímpicos y a competir pues, en campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, Juegos Mundiales Ecuestres, Copa de Naciones y por supuesto campeonatos de España con diferentes suerte y éxitos. En fin, estamos sin duda ante uno de los jinetes más completos que ha dado el deporte español. Hablamos en unos instantes con Luis Álvarez Cervera. Luis Álvarez Cervera, muchas gracias por estar en Álvarez Café, un punto de encuentro y de charla distendida con grandes deportistas sobre su vida, obra y milagros. Y hoy con el placer y el privilegio de tener a una gloria nacional del deporte con nosotros. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Jesús, encantado de estar a tu lado. Yo que te he visto tantas veces en televisión y te he admirado. Hoy estoy encantado de estar a tu lado. Bueno, Luis, ¿tú de qué eres? ¿De café, de refrescos, de té, de...? No, café y agua, está perfecto. ¿Café y agua está bien? Está bien, perfecto. Lo habrás tenido que hacer muchas veces, ¿no? Antes de montar al caballo, ¿no eras un hombre de disciplina concreta cuando te tocaba montar? Bueno, sí, muchas veces tomaba Coca-Cola, fíjate. Que no sé si puede decir la marcha, pero bueno, un refresco. Un refresco. Para estar más, ¿sabes? Más enérgico y tal. Porque siempre había hecho bastante de dieta y entonces tomaba algo que me animara un poquito y agua, sobre todo. Bueno, Luis, preparando un poco esta entrevista, bueno, pues está claro que eres un gentleman auténtico del deporte, no hay más que verte la planta, la elegancia, esto que lo da el montar, que creo que sigues montando a tus 74 años todos los días o casi todos los días a caballo. Bueno, intento montar todo lo que puedo, cada vez monto menos, porque bueno, pues me muevo mucho dando clinics y todo esto, y porque ya los años pesan más que los kilos, ¿no? Y ya me da miedo caerme, he tenido alguna caída últimamente, pero bueno, intento montar. Y la elegancia no sé si viene yo creo que de familia, ¿no? Un poco así, la familia te enseña cómo vestirte, cómo comportarte, y en el medio ambiente en el que me he movido, pues siempre en el caballo. Es un deporte que se hace con chaqueta y corbata, o sea que eso ya te marca una diferencia con otros. Lo dice todo. Bueno, el hecho de que hayamos coincidido en apellido y en vestimenta no quiere decir nada, esto ha sido casualidad. Somos clásicos. Bueno, preparando esta entrevista decía Luis, he visto que tú eres un hombre de buena memoria y en esa memoria de tu vida deportiva nos lleva a tus comienzos que no son precisamente en España, porque tú no te iniciaste en España en el mundo del caballo, ¿no? No, cuando yo tenía 3 años, toda la familia nos trasladamos a San Salvador, de donde mi padre era originario, y empecé a montar ahí con 5 o 6 años. Vino un militar español que estaba de baja ya del ejército y vino como profesor, Diego del Alcázar, y con él empecé a montar en San Salvador. Y luego volvimos a España en el año 59, donde continué montando en el Club de Campo. Bueno, y este es el que realmente, Diego del Alcázar, es el que realmente te da tus primeros pasos, tus primeros conocimientos y te instruye para darte cuenta de que lo del caballo es tu mundo, es lo tuyo. Sí, él tenía gran afición en todas las disciplinas. Él había corrido más en carreras de caballos, aunque había hecho concurso hípico, y ahí estaba como instructor en el Club Salvadoreño de Equitación y Polo de Equitación, y fue con el que me inicié y me enseñó muchísimas cosas que aún recuerdo, y sobre todo el cariño al caballo y Ahí se montaron muchos caballos, ex caballos de carreras, muchos purasangres, y de ahí también vino mi afición a tener siempre una especial tendencia al caballo purasangre, ¿no? Que también es otra de mis pasiones, el caballo de carreras. Bueno, esto es en Santa Tecla, ¿no? Me parece Santa que recordar que es donde montabas. Bueno, después estás ahí unos años, vienes a España ya con tus padres y empiezas a montar en el Club de Campo, como os decías antes. Sí. Montar en el Club de Campo con, bueno, no sé, el mundo del caballo, el mundo de la hípica antes, no sé si era
si tenías caballos propios, si no tenías, o montabas caballos de gente que compraba caballos y que quería que se lo montase alguien que supiese y que tuviese experiencia como tú. ¿Fue tu caso o tú tenías caballo propio? No, en el Club de Campo empezamos toda la familia, mis dos hermanas y mi hermano más pequeño, con los caballos del picadero del Club de Campo. Ahí fue ya mi siguiente profesor, que se llama Antonio Álvarez, otro Álvarez más, del Néstor, y que era el que llevaba el picadero del Club de Campo. Y la verdad que sacó muchísimos jinetes que luego fueron jinetes olímpicos, entre ellos Alfonso Segovia y otros jinetes que compitieron a nivel de campeonatos de España y que fueron campeones de España, Maya Graset, Pepe Arango, en fin, muchos montábamos ahí. Nosotros montamos con caballos del picadero. Te los podías alquilar, entonces era bastante barato. O sea, yo creo que valía un ticket para dar 10 clases, valía 25 pesetas. O sea, que era... Bueno, pues eso estamos hablando de hace muchos del años, año 60, por ahí, 59, 60. 59, 60. Y ya luego, muy pronto después de esto, empecé a montar caballos que me prestaban, propietarios que había en el Club de Campo, aficionados, pero que ellos no montaban. Y entonces de ahí tuve la suerte primero de que me dejara 2 caballos, Manuel Ordovás, que fue general, de caballería y que había sido un gran jinete, había sido jinete olímpico, y él me acogió durante 2 años y estuve montando 2 yeguas que él tenía, Otdo y Naughty Girl se llamaban, y bueno, yo creo que aprendí muchísimo con él y fueron ya 2 caballos referentes, 2 caballos buenos que pude competir a nivel de junior, entonces con ellas, pero hice campeonato de España de junior y todo esto. Y luego hubo un señor en el Club de Campo que fue el que me compró el primer caballo bueno que yo tuve, que se llamaba Vampur. Este era un gran aficionado, era abogado, él no montaba, pero tenía caballos, y se llama Álvaro Soto Burgos. Y me compró un caballo que se llamaba Vampur, que era del Duque de Alburquerque, un caballo de carreras, que fue muy lento en la primera carrera que corrió, y entonces pues dijeron a saltos. Venderlo y lo pusimos a salto. Muy bien. Y salió un caballo pues con el que gané el primer campeonato de España y mis es primeros lo que iba a grandes decir. premios. Gran Premio Sevilla, Gran Premio Barcelona. Bueno, en ese primer campeonato de España tú tienes 20 años. Sí. Y creo que tenías un ídolo que era Paco Goyoaga, ¿no? Sí. Que Claro. Paco Goyoaga he leído en el anecdotario de preparación de entrevista, creo que una vez, no en esta época, pero un poco más adelante, en una Copa de Naciones en Alemania, creo recordar, tú tenías un caballo que iba lento y que tú no te hacías con el caballo y dijo, sí, espérate, te voy a decir yo cómo se monta este Sí, caballo. sí. Bueno, tú le tenías admiración porque él había sido campeón del mundo en el año Bueno, 52. por todo, ¿no? es que ya tenía una referencia. Paco era un referente en todo el mundo, ¿no? Porque aparte de que tenía una personalidad muy fuerte, era muy simpático y que era un jinete espectacular, ¿no? Había ganado en todos lados. Y yo ya lo había visto en los nodos. O sea, cuando ahí en El Salvador se veían las noticias, el noticiario ponían algunas veces cosas de los nodos, y lo había visto ganar en Nueva York, lo había visto ganar. Entonces, y oír hablar sobre todo, ¿no? de Paco Goyoaga. Y cuando llegué aquí en el Club de Campo tuve la suerte de que estaba rodeado de Paco Goyoaga, el Marqués de los Trujillos, Álvarez de Borquez, que había sido jinete olímpico y medalla, su hijo, que en ese momento era uno de los buenos del equipo, los militares, Queipo de Llano, Martínez de Vallejo, en fin, todos buenos. Y ese ambiente en el Club de Campo se respiraba un ambiente de alto nivel, un ambiente olímpico. Y tenían mucha deferencia con los chavales jóvenes, porque yo tendría en esa época pues 12, 13, 14 años, y te hablaban y te corregían cosas, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que me inspiró a siempre enfocar mi vida hacia los Juegos Olímpicos. Yo siempre tuve la idea de la competición, para mí máxima era prepararme para los siguientes Juegos Olímpicos. Bueno, pues vamos a hablar de los Juegos Olímpicos, que has participado en 6. Antes, déjame que te pregunte una cosa que también he visto, que tú hablas de los Juegos Olímpicos en el primero que participas en el 72 en Múnich, pero he visto que antes realizas un recorrido excepcional, para ti el mejor recorrido que has realizado en tu vida, creo recordar, un gran derbi en Barcelona con Vampur, con el caballo Vampur. Sí, por lo menos he oído que estás muy contento de esa actuación que tuviste. Sí, yo creo que los jinetes, bueno, todos los deportistas, de repente hay una actuación que te marca, porque yo creo que nosotros somos muy autocríticos también, ¿eh? Entonces, te juzgas como lo has hecho, y cuando crees que una cosa te ha salido redonda, pues esa se te queda grabada, ¿no? Y yo tuve una que creo que fue en el año 70, un derbi de Barcelona, que era un recorrido muy especial, y que gané con Vampur, y que lo tengo guardado en la memoria como algo que me salió redondo. Es decir, que no solo ganar, sino que la forma, ¿no? De cómo saltó el caballo,
cómo fueron las ayudas, todo salió sin una protesta del caballo, que muchas veces cuando quieres hacer algo tiene que salir, que te salga limpio el movimiento, ¿no? Y entonces, bueno, llegamos a esos Juegos Olímpicos en el año 72, el de Múnich. Tu debut olímpico y además, bueno, pues allí vives la tragedia que supuso el atentado de los terroristas palestinos contra los atletas israelíes que mataron, me parece que fuera a 20 atletas y bueno, todo aquello lo viviste tú, ¿no? Sí, fue tremendo. Yo los vi cuando los bajaban, porque había ido a recoger. La Villa Olímpica tenía 2 niveles y en el nivel de abajo, que es donde estaban los coches, había ido por la parte de abajo al pabellón donde estaban los argentinos, porque había quedado con un jinete argentino para ir a cenar fuera de la Villa Olímpica, y en ese momento se estaba produciendo el traslado de los prisioneros que llevaban los terroristas, el Septiembre Negro, al coche donde se los llevaron fuera. Y luego el resto ya lo seguimos por la televisión y fue trágico. O sea, hubo un antes y un después, por supuesto, en esos Juegos, ¿no? Bueno, ¿cómo fue tu actuación en los Juegos? ¿Cómo la recuerdas? La parte individual, muy mal. La verdad que hice un recorrido muy malo. Cambiamos de caballo porque algún caballo se había accidentado. Y en la Copa de Naciones ya recuperé el caballo mío que se había accidentado antes de la prueba individual. Vamos, un accidente leve, pero que ya se había producido. Y yo creo que estuvimos bien, estuvimos sextos por equipo, si no me equivoco. O sea, sí que satisfecho de la parte de equipos. La individual mal. La individual mal. Bueno, a ver si mejoramos en la del 76, que fue en Montreal. O sea, ¿qué tal te fue en Montreal? 76 fue... Sí, quedé noveno individual, yo creo que estuvo muy bien. Estuve entre los 10 primeros y yo creo que ahí me quedé muy satisfecho. Y precisamente monté el caballo en el que Paco Goyoaga, en una Copa de Naciones que había sido que fue en Hickstead, en Inglaterra, me estaba viendo calentar el caballo antes de la Copa de Naciones y me dijo, no, así no, tienes que darle más acción, es decir, más brío, más energía. Y dije, yo no sé, Paco, móntate tú. Y me dice, pues bájate. Y vestido de calle, que estaba vestido de calle, de chaqueta y corbata, se subió, se puso a galopar, la gente lo miraba y empezó, ponme este salto, ponme el otro, tal. Y lo puso al caballo en unas revoluciones, como si dijéramos, perfectas. Dice, ahora súbete tú y haz lo mismo. Y la verdad que era otro caballo. Lo había puesto en acción, lo había puesto atento, el caballo voló, hizo un 0 en la Copa Naciones y ya me quedé con la copla de cómo había que hacerlo. Y participaste con ese caballo en Montreal, ¿no? Y con ese caballo participé en Montreal. Bueno, luego bien, a los Juegos del 80 no fuisteis, como no fueron muchos deportistas, por el boicot del mundo occidental o de Estados Unidos a la invasión, quiero recordar, de la URSS de Afganistán, ¿no? No, yo creo que fue Praga, Hungría o algo así, por ahí. No. Bueno, nos estamos hablando del año 80. Yo no me acuerdo, Bueno, bien, tú que eres un hombre que presumes de buena memoria, que yo sé que la tienes, en este caso me puedo haber equivocado yo. Bueno, no vais a Moscú, no van muchos atletas y ya pasamos al 84, a Los Ángeles. Sí. Los Ángeles, fuiste con Luis Astolfi, quiero recordar, ¿no? Ahí fuimos Luis Astolfi, fue Alberto Onrubia, que es el actual jefe de equipo ahora de la Federación Hípica Española, y fue Rafi Laftan también, y Alfonso Segovia, pero su caballo se lesionó y no pudo competir, y tuvo que hacer de locutor. Bueno, te he hecho mención a Luis Astolfi, no por desmerecer a la participación de los otros dos jinetes, sino porque se da un dato curioso y es que hay un problema, no os dais cuenta, él se pone tu chaqueta, tú te pones la suya y tú sales a competir con una chaqueta que ni te estaba ni te iba, no sé cómo fue. Bueno, la chica que nos cuidaba los caballos era la misma y entonces en Los Ángeles hacía mucho calor y bueno, yo colgué, hay unos ganchos donde solemos colgar las cabezadas y todo eso, y yo colgué mi chaqueta en ese gancho. Y le dije a la chica, bueno, yo me subo a caballo sin la chaqueta y ya me la llevas y me la pongo justo antes de salir, porque claro, hacía bastante calor. Y cuando me la fui a poner, Luis Astolfi es mucho más delgado que yo, es quizás más alto, pero mucho más delgado. Y entonces aquello me quedaba ahí que me reventaba, pero ya no había tiempo de cambiarla. Entonces cerré un botón, pero en el primer salto saltaron los botones. Pero bueno, pude mantener la concentración y terminar. Cabreado, pero que... Bueno, un salto un poco incómodo, ¿no? Con una ropa que no es la tuya. De Los Ángeles después viene Seúl, no sé, en Seúl. ¿En qué Juegos Olímpicos fue que participaste en la primera manga con un caballo, pero luego tuvo un problema con la piel por la cal que habían puesto en la arena? Barcelona. En Barcelona. O sea, en Los Ángeles fue la mejor participación, yo creo que tuve individual, pues estuve sexto. Fue con Jexy Cody Park, saltó francamente bien. Y luego... Seúl no me fue muy bien.
Después de Seúl, Barcelona fue la quizás... Barcelona, que era nuestra gran cita, que la habéis preparado con gran entusiasmo, con gran devoción. Allí estabais Enrique Sarasola, Luis Astolfi, Cayetano Martínez de Brujo y tú. Por cierto, que me han contado, no sé si será verdad, que el año anterior tú eras un poco el cabecilla, el jefe del equipo, el más veterano, y en no sé qué competición tú no te llevabas muy bien, o Cayetano era un poco contestatario, y entonces llegó un momento que, como no os entendíais bien con palabras, dije, mira, Cayetano, tú y yo a partir de ahora vamos a hablar por escrito. Sí. Pues no me acuerdo de eso, pero puede ser, puede ser. No, discutíamos, pero entre amigos siempre, ¿no? Porque siempre luego hemos sido muy buenos compañeros, ¿no? Pero sí, Barcelona fue quizás, bueno, por muchos motivos, ¿no? Primero porque era una Olimpiada en España, que luego fue fantásticamente bien organizada. Y en mi caso particular porque hice 2 disciplinas, o sea, hice completo y salto. El completo yo había intentado hacerlo antes, pero no se había dado las circunstancias de poderlo hacer. En Barcelona sí, empecé 2 años antes a prepararme y pude llegar y tuve una buena clasificación. Estuve séptimo individual en la prueba de completo y luego en salto estuvimos cuartos por equipos, que estuvimos a muy poquito de conseguir el bronce. A 0,25 os quedasteis. Sí, muy poco. Sí. Medalla de chocolate, como tú dices, sí, ¿no? Bueno, lo tengo clavado todavía. Por lo menos que no fuera amargo el chocolate, ¿no? Bueno, esa característica que has dicho, que 2 participaciones en el concurso completo y en saltos, eso no lo ha hecho, que yo recuerde, ningún jinete. Y por eso tú... A la vez. Sí, se ha hecho algunas veces en separado, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, Enrique Sarasola Enrique Sarasola corrió en salto en Barcelona y en completo en Atlanta. Sí, bueno, pero en la misma hay pocos, sí. Pero se puede decir que tú has estado en 6 Juegos Olímpicos, pero has participado 7 veces. 7 veces, sí. Es un dato importante. Es un dato importante. Bueno, estamos hablando de esta conversación. Aquí tenemos una foto que has firmado antes de empezar la entrevista. Dice con todo cariño Luis Álvarez, una foto magnífica y en todo lo esplendor ahí saltando con el caballo, que se va a llevar uno de nuestros telespectadores. Si acierta la pregunta que les vamos a hacer en el transcurso de la conversación, estamos hablando de muchas cosas, les haremos una pregunta sobre lo que hemos hablado y si la aciertan, bueno, pues tienen la posibilidad de llevarse ese pedazo de foto y esa dedicatoria tuya. Bueno, después de Barcelona 92, ya vamos, los siguientes son los de Atlanta, que fueron tus últimos juegos, ¿no? Sí, esos fueron los últimos. Y ahí, bueno, pues no sé si porque fueron los últimos o por qué, pero encima pues sufres una caída en la prueba de concurso completo, en el campo a través, ¿no? Y hay un hecho muy curioso que he leído, que, bueno, tienes en un salto tremendo de estos terroríficos que hay en el concurso completo, en el cross, sí. Te caes, te rompes el hombro. Y una señora que había allí, que no sé si era competidora también, estaba compitiendo, ¿no? Te ve ahí que estás magullada y tal, y dice, compórtate como un hombre y llega a la meta. Sí, es una amazona australiana, sí, que ella había competido en algunos juegos. No, en estos juegos yo creo que no estaba compitiendo. Y si competía en salto, no en completo, sí, pero ella había competido en completo, sí, antiguamente. Y estaba justo en uno de los saltos donde había más problemas, porque sí, es donde junta la mayor... Claro, lo más bonito de ver, pues, claro, por si hay caídas. Ahí caímos, dimos la voltereta, sí, y yo me rompí el supraespinoso y se me quedó el brazo salido un poco, tal, y me quedé un poco atontado. Y de repente veo que viene alguien con el caballo y se pone al lado mío y me dice, no, get up, be a man and finish. Sí, entonces, claro, no le pude decir que me dolía mucho, ¿no? Me subí, terminé como pude y terminamos. Y quedamos, yo creo que estuvimos sextos o séptimos, fuimos diploma, en todo caso, en el equipo. Pero esa fue tu última participación en los Juegos. Y yo te preguntaría, después de todas esas vicisitudes y de lo que has representado en el mundo de ecuestre, el mundo de la hípica, en este caso, ¿qué te ha faltado para conseguir una medalla olímpica, aparte de esos 0,25 puntos de Barcelona? Bueno, yo creo que algunas veces ha sido, puedo decir, bueno, pues no tenía el caballo adecuado, ¿no? Pero no es, o sea, yo creo que, por ejemplo, Jexico de Parque estaba listo para poder ganar una medalla en Los Ángeles. Y quizás me faltó un poquito de un error, ¿no? En uno de los recorridos, porque con 4 puntos me fui al sexto y podía haber estado en el desempate de bronce, ¿no? Con un derribo menos. Y quizás eso todavía me lo repito, el error que hice, ¿no? En una vuelta de apretarle un poquito y el caballo entonces dio una coz y me cambió un poquito la distancia y apenas si rozó el salto. Pero son esos pequeños errores, ¿no? Al final es un fallo humano. O sea, cuando no tienes ningún fallo es cuando ganas y cuando haces un fallo, pues
o vas sobrado de caballo, que el caballo te suple muchas veces los errores, pero cuando vas un poco ajustado, Ya. eso puede ser. Quizá esa fue la vez que más cerca lo tuve. ¿No tiene nada que ver con otra frase que te he oído alguna vez, que hay que ser selectivo con los caballos? Sí, eso también. O sea, hay que ser muy selectivo hoy en día más que nunca, porque la competición es muy alta y está muy extendida. O sea, hay muchos jinetes buenos, muchísimos muy buenos. Y los saltos son muy delicados, es decir, que antes las barras aguantaban un poquito más de toque, hoy son muy livianas. Entonces necesitas un caballo que sea poderoso, que sea limpio, es decir, que no quiera tocar los saltos, que sea generoso, que te pueda suplir algún pequeño defecto de distancia, que muchas veces llegas mal. Y estos caballos hoy en día son carísimos, o los tienes que producir desde joven, pero no todos te salen buenos, o sea que tienes que tener un número. Pero por eso yo le aconsejo a los jinetes jóvenes que si van a competir alto, lo primero que tienen que ser es selectivo con el caballo que van a competir, no con cualquier caballo intentar, porque luego muchas veces eres víctima de tu éxito, si quieres, de trabajo, ¿no? Trabajas un caballo, lo llevas a ese nivel, pero cuando estás en ese nivel te lo puede hacer una vez, pero no te repite. Que ese es el problema de la competición hoy en día, que no es una sola vuelta, como había antes muchas grandes competiciones, era una sola vuelta. Hoy en día en una Olimpiada tienes 4 vueltas. Y entonces ya hace falta que 4 recorridos en 2 días diferentes el caballo sea de verdad bueno para que pueda repetir la actuación. Luis, ¿qué porcentaje tiene en el éxito de una prueba de estas el caballo y el caballero, o sea, el jinete? Es difícil decir, o sea, yo creo que un buen jinete sin un buen caballo hoy en día no llega a ese nivel, lo tenemos en otros deportes. O sea, es como la Fórmula 1. Como ¿no? La Fórmula 1, te iba a decir, tenemos a uno de los mejores pilotos, pero si el coche no le da, pues está ahí rondando, pero séptimo, décimo, tal. Ya en ese nivel donde todos los jinetes son buenos y los caballos son buenos, pues yo diría que hay un 70% caballo y un 30% jinete. Bueno, está bien. Hablando bueno, hemos terminado con el apartado de los Juegos Olímpicos, pero ahora que han sido hace unos meses los Juegos de Tokio, en los que tú has estado, porque tú eres entrenador, hemos dicho otras facetas de tu carrera deportiva, es que eres entrenador y has sido entrenador del equipo olímpico de Nueva Zelanda, que es uno de los equipos más punteros que hay, sí. Y has estado ahí en Tokio. Yo estuve hablando hace poco que estuve ahí, como tú sabes, en el club de campo viendo la competición de Ancades, ¿era, no? Sí, exacto. Bueno, pues estoy hablando con algunos jinetes y no te voy a negar que muchos me dijeron que no entendían muy bien cómo un personaje como tú, con tu trayectoria, con tus conocimientos, siendo el entrenador de un equipo como Nueva Zelanda y de algunos afamados jinetes ingleses, no fuera el entrenador del equipo español. Ellos no lo entendían. ¿Tú lo entiendes? Bueno, es una pregunta que te la tiene que responder otro. Bueno, pero ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, a mí me hubiera gustado, sí, me hubiera gustado, pero no se ha dado el caso. Muchas veces quizás tiene que pasar un tiempo desde que te retiras hasta que empiezas a entrenar en tu propio país. Luego no se han dado las circunstancias y yo ya no sé si es tarde, ¿no? Pero yo llevo ya con los de Nueva Zelanda 11 años. No sé si seguiré porque para ellos el resultado de estar hecho 3 juegos con ellos, Londres, Río y Tokio. Y no sé si para París contarán conmigo o no, porque habrá cambio de presupuestos, en fin, todo este año, porque el quinto no fue un puesto donde su hado, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, pues sea satisfactorio y vayan a reducir. Pero pues si has estado con ellos tanto tiempo, quiere decir que te valorarán algo en un equipo como ellos, ¿no? Entonces no se entiende muy bien. Yo no sé, te aseguro que no sé. Y luego en salto, aquí está mi hijo que está en el equipo. Sí. Entonces yo creo que una ahí, foto de ahí está la foto. Ahí, sí. Entonces yo creo que eso sería perjudicial para él y no estaría bien. No sé, eso yo creo que podría complicar el. Pero si tu hijo es actualmente es el número 1 en el ranking nacional, ¿no? Sí. No, pues eso no. Creo que se la gana por méritos propios estar ahí, que quiero decir que no vas a influir en que esté en el equipo o no. Ya sabemos cómo somos, ¿no? Bueno, ¿a ti te gustaría entrenar al equipo español? Sí, por supuesto. Claro. Bueno, pues que tome nota señor Revuelta, por ejemplo, ¿no? Bueno, sin entrar en más polémicas. Bueno, tú ahora no estás apartado del mundo de los caballos porque estás entrando al equipo al equipo olímpico de Nueva Zelanda y además, bueno, estás metido pues a través de Chaco Marketing que lleva Celia Ramírez, bueno, pues estás metido ahora, haces clinics, no solo aquí en España sino fuera. Estás enseñando todos tus conocimientos, toda tu sabiduría a la gente que
a los chavales que empiezan y a la gente que está compitiendo, ¿no? ¿Qué ha supuesto para ti el hacer estos clinics y todo esto? Bueno, a mí primero me gusta porque es una forma de estar activo y luego es muy satisfactorio cuando ves que alguien te dice que le ha servido lo que le has dicho, ¿no? ¿Sabes? Y poco a poco, bueno, yo siempre he hecho clinics, ¿eh? Ahora, gracias a la publicidad, pues hago más, sí. Hago más. Pero vas evolucionando porque la enseñanza es difícil. Cuando estás compitiendo, tienes que disasociar mucho la competición para poder enseñar o entrenar a otros, ¿no? Y yo creo que es más fácil cuando te retiras. Para mí, por lo menos, lo ha sido más fácil. El implicarme y comprender más al que está en ese momento, pues, de alumno o de pupilo, en este caso. Y muchas veces entreno a gente muy principiante, o sea, o que está saltando en un nivel bajo, pero sí es muy satisfactorio el ver que se implican y que practican lo que les dices y ven que hay una utilidad en el conocimiento básico, ¿no? A mí me gusta enseñar prácticas básicas, o sea, de lo que es básica de equitación, hacerlo bien, ejecutar bien. Y eso lo encuentro francamente satisfactorio y es bueno incluso para reciclar a gente que está en el alto nivel. Muchas veces lo practico con jinetes de primera, pues 3 o 4 cosas, que son posturales o pequeños vicios, pues como tiene cualquier deportista en el golf o en el tenis, que alguien les corrige, pues el codo, el hombro, la pierna más adelante, más atrás, en fin, todo ese tipo de cosas que pueden ser útiles, ¿no? Bueno, y además fíjate que tienes gran actividad, yo lo he visto estos días, gran actividad en las redes sociales, en Instagram tienes un canal de YouTube, tienes, bueno, pues eso, en las redes estás ahí con lo de Chaco Marketing y a mí me ha llamado la atención mucho el que chavalitos jóvenes, en un país en el que los grandes ídolos deportistas de los chavales son futbolistas, a ti te reconozcan los chavales jóvenes en el club de campo. Yo vi que te saludaban y decían, oh, Luis Álvarez, tal, se te echaban al cuello y tal, o sea que tienes predicamento entre los chavales. Bueno, estamos hablando de un sitio donde practican la hípica, pero es que la hípica... Sí, pero esto les preguntas por Cristiano Ronaldo, Messi, saben quién es también. Pero se ha extendido mucho la hípica. La hípica se ha extendido por todo el territorio nacional, hay cada vez más competiciones y más gente que la practica. Y gracias, bueno, a las redes sociales hoy en día, pues publicas cosas antiguas, fotos antiguas o personas, entonces vuelves a revivir un poco, ¿no? Yo creo que esa es una de las virtudes que tiene. No sé si tendrá algunos defectos también las redes, pero una de las que tiene es que te hace volver a estar en activo, ¿no? Te ponen en el candelero, ¿no? Candelero, exacto. Bueno, y eso está bien, ¿no? Para ti, un hombre que te gusta enseñar y que los chavales y la gente se tiene que aprovechar de tus conocimientos y tu sabiduría. Hay una frase que me ha gustado mucho, que tú, bueno, que la dices tú, dices, cuando pude no sabía, cuando sé no puedo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que muchas veces cuando eres joven y físicamente puedes hacer todo y alguien te dice, oye, chaval, tienes que hacer esto así o montar de esta forma, te acabas de saber. Y cuando acabas aprendiendo lo que te ha querido decir esa persona y tal, cómo enfocar un trabajo con un caballo o lo que sea, te dices, joder, ahora que ya he cogido lo que me querían decir y aprender, es decir, lo de la experiencia, ya físicamente no lo puedes hacer. Entonces, yo creo que eso te pasa en muchas otras cosas de la vida. Lo que pasa es que en el caballo sigues aprendiendo toda la vida. Entonces, lo que quiero decir con eso es que muchas veces, dice, cuando acabas aprendiendo, muchas veces físicamente ya no estás capaz de ejecutar lo que has aprendido, ¿no? Pero sí de enseñarlos a otros, aunque muchas veces pues chocas, ¿no? Porque al enseñar, sobre todo a gente que está compitiendo y que está yendo bien, chocas porque le estás incidiendo sobre algo que tú dices que no están haciendo bien, que para ellos decir, es que me está diciendo que lo hago mal y yo ya sé hacerlo y estoy ganando. Digo, es que puedes mejorar. Entonces, en ese tipo puedo aplicar esa frase, ¿no? Sí. Y lo hago mucho con jinetes de Nueva Zelanda que han sido olímpicos y tal. Digo, es que podemos mejorar. ¿Por qué quieres que cambie esto? Y digo, porque creo que puedes mejorarlo. Ellos tienen muy buena conciencia en eso de decir, vamos a mejorar. O sea, están todo el tiempo queriendo mejorar. No se contentan con nada. O sea, aquí podríamos decir eso de que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Sí, si te acuerdas de ello. Bueno, el mundo ecuestre, Luis, estamos terminando ya, aquí pasa el tiempo rápido. No sé si te ha dado tiempo a tomarte el café, el agua o no, porque tenías que haber aprovechado mientras yo hablaba a beber, a tomarte el café. Digo que el mundo ecuestre también es un mundo de trabajo duro, no solo de preparación física, sino que también tienes caídas. ¿Tú cuántos tornillos llevas en tu cuerpo por lesiones y por cosas? El hombro, la columna y luego una prótesis de cadera, por eso pues varios.
Bueno, o sea que también No es, hombre, físicamente... Y sigues montando todos los días a pesar Sigo de eso, sí. montando un poco, sí. Pero luego lleva mucho, como otros deportes y como cualquier otra actividad también, en el aspecto psicológico. O sea, uno tiene que estar... Porque el caballo es un atleta y tú, además de ser el entrenador de tu caballo, eres el piloto del caballo. Entonces tienes que estar constantemente, sobre todo cuando montas 5 caballos. Un jinete normal en competición hoy en día suele tener 5 o 6 caballos que tiene que conocerlos al derecho y al revés, completamente. Y cada caballo es diferente, entonces tiene que saber psicológicamente cómo es cada caballo, cómo hay que empezar a calentarlo, cómo trabajarlo, qué presión necesita, en fin. Y todo eso necesita una concentración y decir, bueno, y hoy este caballo no está igual. Es como te puede pasar a una persona, hoy está un poco más agresivo, menos agresivo. Entonces ahí tienes que estar todo el tiempo dándole vueltas al coco, decir, hoy qué le hago, hoy qué hago, o qué estoy haciendo yo mal para que el caballo, porque muchas veces uno está más rígido, no está flexible, o sea que tienes que combinar tú con tu caballo. Bueno, Luis, pues ha sido un placer tenerte aquí. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por la lección, por el anecdotario, por todo lo que nos has contado de los caballos y esperemos que, bueno, que alguien siga esa referencia, esos conocimientos y cuando sabes no puedes, pero ahora que estás para enseñar a la gente, bueno, pues que sepan y que puedan hacer lo que tú a lo largo de todos estos años has hecho con el mundo ecuestre. Y te han dado una medalla de oro de la Real Federación Hípica Española, que todavía no te la han entregado, pero te la han concedido, que la tienes muy merecida. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Jesús. Ha sido un honor. Muchas gracias.